Bueno, pues mi nombre es Patricio Sáiz, mejor conocido como el Pato Sáiz. Me recuerdan por Impitch como el año pasado, antepasado y antepasado. Y bueno, como bien saben, este es un evento para unir a Industria Academia, donde básicamente lo que se hace es abrir los trabajos de la escuela a distintos productores, a distintas plataformas, a directores, a todo esto. Y bueno, y además de eso tenemos otra cosa que nos encanta y que nos es muy interesante, que es crear un espacio de discusión sobre guión. ¿Sí me explico? Como que siento que es un país donde cada vez se producen más películas, cada vez se producen más series, cada vez más cosas, pero no discutimos, ni pensamos, ni analizamos sobre ellas. Entonces, afortunadamente, el Impitch hizo este espacio donde constantemente tenemos temas de discusión. Bueno, pues antes que nada, gracias por haber venido a todos y también, bueno, les manda saludos la directora del CCC, la licenciada Dinora, que bueno, lamentablemente no pudo quedarse, pero bueno, ella está pues, viendo este evento de lejos y bueno, pues aquí estamos todos. Y bueno, como siempre, una de las partes más divertidas cuando organizamos el Impitch son las mesas de terror, las mesas de discusión que tenemos y todo esto, y siempre tenemos como que a quién vamos a invitar, ¿no? Y entonces, bueno, la mesa de hoy es una mesa que me parece muy interesante, muy importante. Recientemente en nuestra industria hay películas que han sido muy importantes, que han sido encantadas por el público, como puede ser Huesera, como puede ser Turno Nocturno, como puede ser Jugaremos en el Bosque, como puede ser No Voltees, y hay películas muy interesantes que están por venir. Entonces invitamos a personas muy interesantes y a las personas creadores detrás de estas cintas para que nos compartan cómo está el terror en México, qué implica hacer terror y todo eso. Y bueno, y para moderar, siempre a mí me encantaría moderar, pero siempre encontramos que alguien que sabe más del tema para moderar. Entonces la verdad es que tenemos un súper equipo de invitados y una moderadora. Entonces bueno, vamos a pasar a la presentación y pues bueno, diviértanse muchísimo, ¿va? ¿Qué tal? Bienvenidos. Muchas gracias a todos los presentes. Y pues bueno, esta iniciativa nació de los alumnos para enaltecer el curso de guión de la escuela y justamente estamos esta noche aquí para celebrar a grandes guionistas que han sido un gran ejemplo para nosotros, una gran inspiración. Y pues bueno, vamos a tener que leer porque sus carreras son muy grandes y muy exitosas. Bueno, pues como cada año, el Impitch se viste con invitados de lujo. Y una de ellas es Alejandra Cárdenas Suárez. Alejandra Cárdenas. Alejandra Cárdenas estudió teatro en el estudio de actores Dimitrios Sarraz y literatura latinoamericana en la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México, así como cursos de guionismo en The Main Media Workshop y el afamado curso de Robin McKee basado en su libro Story, entre otros. Inició su carrera en producción en 1998 con el cortometraje Periférico de Paula Markovich, en el que fungió como coordinadora de producción. A partir de ahí participó como coproductora y supervising producer en producciones norteamericanas independientes como Beat, con Kiefer Sutherland y Courtney Love, Mexico City de Richard Shepard y Crocodile de Toby Hooper. Posteriormente continúa trabajando en distintos puestos de producción: coordinadora, gerente de producción, gerente de locaciones y productora en línea, en proyectos aclamados como Babel, de Alejandro González Iñárritu, de Matador Richard Shepard, Hard Heat, de Sam Mendes, Vantage Point, de Pete Travis, Frida, de Julie Taymor, Song to Song, de Terrence Malick y True Story, protagonizada por James Franco y Jonah Hill. En 2004 fundó Sin Sentido Films, enfocándose inicialmente en servicios de producción para películas y series extranjeras. A partir del 2008, comenzó a la par a desarrollar y producir películas mexicanas como Mariachi Gringo, Espacio Interior, El vuelo de las monarcas, La niña, Cásese quien pueda, Viva por mí y Compulsión. Entre sus proyectos más recientes se encuentra La nave, en 2020, y Me casé con un idiota, también en 2020. Un remake del éxito argentino Me casé con un boludo, que también adaptó como guionista. En 2021 estrenó Glitter and Doom en coproducción con Speak Productions y La Palma de Oro Films. En 2022 debutó como directora en Jugaremos en el Bosque, basada en un guión original suyo, que se estrenó en cines en mayo de 2024, alcanzando ser una de las películas más taquilleras desde la pandemia. En 2023, coprodujo No Negociable para Netflix, que alcanzó el puesto número 1 en varios países. En televisión, Cárdenas ha trabajado como productor en línea y UPN en los pilotos de serie como Queen of the Sun, Runner y The Exorcist, además de la primera temporada de Mosquito Coast.
Actualmente produce la serie Acapulco para Apple TV, 4 temporadas, y la primera temporada de Gato Negro de Amazon. También está desarrollando varias series originales para las principales plataformas de streaming, incluyendo algunas basadas en conceptos propios. Un aplauso, por favor. Por favor, que se escuchen esas palmas. Bueno, el siguiente invitado es alguien muy querido aquí en el INPICH. Ha sido profesor aquí en el CCC y ha escrito telenovelas, series y largometrajes. Ricardo Avilés, un aplauso. Ricardo ha escrito para Netflix la serie de Divinágula, para Amazon la película Tequila Reposado, para ViX Las Vocales, para Walt Disney la serie El Galán, para Turner Network Television la serie de Bronco, y una película muy importante de Ricardo es Mi maestra se comió a mi amigo, que fue producida por Lemon Studios, y su última película, que es una película de terror, es No voltees. La produjo Walt Disney Company y estuvo en el top 10 de las películas más vistas en la plataforma Tubi. Ricardo se está preparando para dirigir su primera película de terror, La Sesión, con Fox International. Y además tiene con La Granja su próxima película que se llama La que está maldita. Muchas gracias. Bueno, y a nuestra mesa de honor se suma además Rigoberto Castañeda, quien es estudiante de nada más y nada menos que del Centro de Capacitación Cinematográfica. Escribió su primer largometraje basado en una leyenda mexicana ampliamente conocida, La Llorona. Inmediatamente el minoestudio mexicano Lemon Films optó por él. Dirigió la película de terror basada en su propio guión, Kilómetro 31, en 2007. El resultado fue la película de mayor recaudación de 2007 en México y la película de terror mexicana número 1 en taquilla de todos los tiempos. Su primera película también arrasó con los primeros de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de México, con 6 nominaciones y un total de 5 estatuillas. El éxito de esta película crea la oportunidad de dirigir el thriller psicológico hitchcockiano Blackout, lanzado en 2008. La película indie se estrenó en México, Reino Unido y otros países europeos. Durante el mismo periodo, creó, dirigió, escribió y produjo la serie Miedos para Televisa, una serie de antología de terror en horario estelar para el canal nacional mexicano XHGC. La serie es uno de los pocos títulos de temática de terror jamás creados para la televisión mexicana. En 2010, debutó como productor con el exitoso libro del escritor mexicano Juan José Rodríguez titulado Asesinato en una lavandería china. La película se estrenó en 2012 y finalmente se tituló Reencarnación. Rigoberto también ha dirigido muchas series de televisión diferentes, ganando experiencia en una amplia variedad de géneros. Lideró Terminales para Televisa, una exitosa serie dramática sobre un grupo de pacientes con enfermedades terminales comunes, que se hacen amigos y se apoyan mutuamente. La serie tuvo un gran éxito. Una nueva versión fue solicitado en los Estados Unidos. Otra serie que dirigió fue la serie de acción-drama del Canal 11 Paramédicos, una historia cargada de intensidad de casos de la vida real de paramédicos que trabajan en la Cruz Roja Mexicana. Para Disney, Rigoberto dirige una serie dramática de biografía que retrata el famoso cantante mexicano Juan Gabriel, Hasta que te conocí, protagonizada por Julián Román, Historia de un crimen. Fue un éxito masivo en Latinoamérica y el público latino en los Estados Unidos, siendo nominada por la entrega 45 de los premios Emmy internacionales. Después del éxito rotundo de Kilómetro 31, escribe y dirige la secuela Kilómetro 31-2, también basada en la leyenda de la Dama Llorando, y lanzada en 2016 con Carlos Aragón. Película nominada para varios logros técnicos en los premios de la Academia Mexicana. Rigoberto dirige Diablero, original de Netflix.
La serie obtuvo una gran recepción en México, pero sorprendentemente, más con el público latino en los Estados Unidos. En los últimos meses, Rigoberto dirigió y adaptó para la pantalla Sin Origen y produjo El diario de Karen, una película de posesión y exorcismo basada en hechos reales. Ambas películas serán lanzadas en 2020. También dirigió los 8 episodios de una serie temática de Amazon con zombies y tituló el trabajo Narcos vs. Zombies, que se estrenaron en 2020. Y por supuesto, no podemos olvidar su obra más reciente, Turno Nocturno, que estrenó en 2024. Top 10 de terror histórico, junto con Kilómetro 31 y Kilómetro 31-2. Démosle un fuerte aplauso, por favor. Nuestro siguiente invitado es Carlos Marín. Es director, guionista mexicano y ha escrito películas como Cuando los hijos regresan, El día de la unión, Algo azul y Masacre en Teques. Para la televisión escribió series como Guardia García, Playa Soledad y fue head writer del sitcom Ninis para HBO Max. Recientemente, su guión de terror Obscura quedó seleccionado en importantes concursos de guión como el Film Markets Hub Future Film 2020, el Screencraft Horror Screenwriting Competition del 2021 y el Scriptation Showcase 2021. En 2024 filmó su ópera prima Game Over, cinta de terror seleccionada en el Screening Blood Window de Ventana Sur del 2024 y el Marché du Film Fantastique Pavilion del Festival de Cannes 2025. Un aplauso para Carlos. Y pues bueno, tenemos a nuestra moderadora estrella. Es una alumna del curso de guión del CCC. Avia Castillo. También es egresada de la Escuela de Escritores de la SOGEM. Y pues bueno, todos conocemos Huesera, que tiene pues una larga lista de reconocimientos. Fue un éxito en taquilla, fue un éxito de crítica. Y junto a Michelle Garza Cervera, la directora, se estrenaron en el Festival de Tribeca del 2022. Ganó más de 30 premios alrededor del mundo. Ganaron el premio de Nora Ephron en el Festival de Tribeca para mujeres guionistas. El premio fueron nominadas al prestigioso Bram Stoker Award, que lo otorga The Horror Writers Association en la categoría Superior Achievement in Screenplay. Y sobre todo ganó el Ariel a Mejor Guión Original. Junto con su compañera Michelle también escribieron La Mano para la serie que fue el remake de La Hora Marcada para ViX y también el largometraje Palizada, que está en preproducción. Había trabajado en la docencia, aquí obviamente también en el CCC, en la animación y además es escritora, tiene una novela, escritora editorial, tiene una novela histórica que se llama No me cerrarán los labios, de Penguin Random House, la presentó en el 2021 y es basada en la vida de la feminista y revolucionaria Herminia Galindo. Había también impartido charlas y asesorías sobre escritura de cine de horror para el Taller Iberoamericano de Guiones de Cine Fantástico de Fantasolab, para la Residencia de Guión de Feratum y la Residencia Cine y Mujer. Ha sido parte del jurado de Ficine, del programa de estímulo para creadores cinematográficos de IMCINE y el concurso de pitch de género fantástico en el Festival de Cine de Guadalajara. Y pues bueno, recientemente Avia escribió el guión de Ceniza en la Boca, que es la adaptación de la novela homónima de Brenda Navarro, producida por La Corriente del Golfo y Perro Azul, y el director es Diego Luna. Protagonizada por la actriz ganadora de la Palma de Oro, Adriana Paz. Gracias. Les entregamos. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues buenas noches a todas, a todos, a todes. Qué bonito estar aquí de nuevo en el CCC. Gracias a Limpich, qué evento tan maravilloso. Gracias a todos los que lo hacen posible. Y qué bonito también abrir, pues ahora sí que esta ronda de mesas redondas con un tema tan hermoso como es el cine de terror y sobre todo la escritura de cine de terror. Mucho se dice y creo que ustedes, Ale, Ricardo, Rigo, Carlos, qué bonito saludarlos y verlos así.
Porque bueno, mucho se dice, porque es real, que en México pues somos el país número 1 consumidor de películas de terror. También es cierto que también, bueno, pues ahora también estamos produciendo mucho cine de terror exitoso, y en los últimos años pues hay aquí 2 grandes ejemplos, que es Jugaremos en el Bosque y Turno Nocturno, que pues fueron éxitos en taquilla y que la gente en México acudimos al cine a ver estas películas. También mucho se dice eso, ¿no? Que cuando... bueno, también, gracias. No, sí, igual será, por supuesto, que qué orgullo da, ¿no? Creo que qué difícil es hacer películas, qué trabajo es, ¿no? Que se realicen, y entonces, bueno, la verdad es que sí es muy bonito verlas en pantalla, ver que hay resultados, ver que la gente conecta con estas obras, pero bueno, que realmente también nos gusta a las mexicanos, a las mexicanas y mexicanos, pues acudir a las salas de cine para ver cine de terror. Y me parece como también muy relevante hablar desde la escritura. Yo creo que como guionistas también es importante pues eso, como plasmar la obra, pues ahora sí, y hoy teníamos con Ale Cárdenas, con quien coincidimos hace rato en la mañana en una experiencia muy intensa, pero hablábamos mucho de cine de terror, hablábamos mucho de escritura, y qué importante es también como guionistas pues siempre pensar que siempre estamos sugiriendo imágenes, siempre estamos sugiriendo planos, siempre estamos pensando en la cámara, seamos directoras o no. Yo soy de esa idea, creo que es desde el papel que se empieza a plasmar la tensión, se empieza a plasmar un monstruo, se empieza a plasmar una atmósfera, y es muy importante, me parece, pues discutirlo, ¿no? Y hablar sobre el tema desde que estamos frente a la computadora, y si, bueno, quien lo haga con pluma, pues con la pluma. Pero antes que nada, pues me gustaría un poquito pues empezar por lo básico, ¿no? Hace rato también nuestras compañeras me preguntaban, bueno, pues qué consejo damos, ¿no? Que a la hora de vender las historias, y me parece que a veces hay algo que conecta, y es como esa semilla primigenia, ¿no? Que nace, digamos, de la que nacen las historias. Es como decir, bueno, ¿por qué quiero contar esto? Algo tan chiquito, ¿qué es lo que quiero desentrañar? ¿Qué es lo que quiero decirle al mundo? Y para eso me gustaría un poquito empezar pues esta plática, pues también hablando de esa semilla básica que tiene que ver pues con nuestra historia, con el género de terror. No sé ustedes, yo la verdad comparto de que yo jamás hubiera pensado que me iba a dedicar más hacia el género. Porque yo fui una niña bastante miedosa, la verdad es que todo me daba miedo. Creo que las imágenes a veces tienen un poder que se te quedan ahí pegadas y marcadas, y la verdad es que también yo crecía con estas películas y de pronto decía, es que me atemorizaba demasiado durante días, y era una impresión muy fuerte para mí, y ahora me da mucho gusto ver que hay algo que estoy empezando a entender, pues de las oscuridades y del terror y de los monstruos. A ustedes me gustaría, no sé, empezar, Ale, pues a ti, ¿cuál es tu historia con el género? Yo no sé si siempre tuviste inclinación por el terror o si es algo que fuiste adquiriendo en tu vida. Cuéntanos. Gracias, Avia. Bueno, qué gusto estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Yo sí, o sea, yo creo que las primeras películas que vi de terror me dejaron marcadísimas. Estoy hablando, ya estoy más viejita, entonces estoy hablando de Rosemary's Baby, de El Exorcista y de Damien, que me eché en una sola noche, me eché las 3, enfermita, y no dormí durante un mes. Pero yo creo que todas esas películas que vi sí se quedaron, me dejaron muy marcada, y a la hora de escribir eran realmente mis referencias, no tanto referencias directas, ¿no? de las historias, sino de cómo me hacían sentir y del miedo que me daba, de imágenes, por ejemplo. Yo me acuerdo de una película, no me acuerdo cuál de las Dráculas es, pero me acuerdo, porque no la he querido volver a ver, por lo mismo, para que no quitarme esta cosa que me acuerdo que entraba como un humo por las ventanas, no sé, tú seguramente sabes cuál es, pero y
era como un humo, vapor, algo así, antes de que entraran los vampiros. Y, híjole, esa sensación, ese miedo, esa expectativa realmente es a donde yo iba cuando escribo, voy a esos lugares que recuerdo. No tanto a la película en sí, porque a veces si ves una película que te aterró cuando eras niño, la vuelves a ver y dices, ¿por qué? ¿Por qué me dio miedo? Entonces, mejor como algo que está ahí, que se quedó grabado en mi inconsciente. Yo creo que es así algo... Y sigo viviendo con esos fantasmas, siguen conmigo, ¿eh? Y creo que voy a ellos cada vez que quiero escribir algo que al escribir a mí también me dé miedo, porque si no me da miedo a mí, pues no me le va a dar miedo a nadie, yo creo. No, totalmente. ¿Y tú, Carlos, qué dirías? ¿Cómo fue tu experiencia? Yo tuve la fortuna de que desde muy niño en mi casa de mamá no había como muchísimo control absoluto así de qué se ve. Entonces yo antes de los 6 años, 5 tenía, yo creo, vi una película que se llama Noche Infernal, Hell Night, que es como una serie, super serie B con Linda Blair del Exorcista. Y me acuerdo que yo tampoco soy tan joven, era un beta, no un cassette beta donde estaba Linda Blair así como escapando de unas manos monstruosas, y me generó una fascinación absoluta la pura portada. Entonces la vi a mis tiernos 5 años y me volvió loco. O sea, dije, esto creo que conscientemente no lo sabía en ese momento porque pues no, era un niño, pero dije, esto va como a gobernar mi vida. Y efectivamente así fue. O sea, fue una fascinación que me llevó a tratar de buscar todas las películas que se le parecieran poquito, y cuando vi, no todas, ¿no? Pero muchísimas, eso es un slasher, ¿no? Parecidas, después me fui a los monstruos y a las maldiciones y a todo, y pues básicamente se convirtió en todo lo que veía todo el tiempo. Y pues creo que esa fue la semilla, y eso derivó en que mientras más crecía y me enteraba de pues, lo que era el cine y el quehacer cinematográfico y todo, dije, va a ser esto, y como que no hay absolutamente nada más en el horizonte porque es esto o nada. Entonces es un poquito como de dónde viene la mía. Rigo, ¿quieres? Yo, acá tengo. Tú me lo diste. Ya se te olvidó que me lo diste. Hola, hola. ¿Sí no, sirve? No. Ni sirve. Por eso me lo diste, ¿verdad? Pues no, creo que todos vamos a tener un background semejante, ¿no? Traumas infantiles. A mí me traumaron. Mi primer recuerdo es de horror. Así de cuando cuentas una anécdota y dicen, ¿de cuándo es? Pues, tu primer recuerdo. Ese es mi primer recuerdo que yo tengo en la memoria. Que es, yo tenía 3 años, según mi papá, porque le pregunté de cuándo más o menos, qué edad tenía yo. Y me llevaron al convento, al exconvento del Desierto de los Leones. Y no sé si han ido, lo conocen perfectamente y saben que hay unas catacumbas. Entonces imagínense a Riguito, chiquito, ¿no? Así, de este tamañito. Y mi papá me dijo, vamos a entrar a las catacumbas, hijo. Y está muy oscuro allá adentro. Toma esta vela, si se te apaga, algo puede pasar. Vale, madres. Entonces, a partir de entonces me quedé obsesionado. Y sí, también vi muy joven El Exorcista y vi muy joven todo lo que se podía. No sé si recuerdan que en Cablevisión, cuando era así como de tac, tac. Los que tienen mi edad saben a qué me refiero, tac, ¿no? Entonces yo me lo llevaba a mi cuarto, me escondía en el closet, jalaba el cable así, y ahí me quedaba encerrado en el closet viendo, a ver si se acuerdan, USA Up All Night. Que era un programa que salía en el canal USA, en donde pasaban puras películas de horror. Pero onda Toxic Avenger y cosas así como súper salvajitas, ¿no? Entonces, pues, ahí ya se me quedó. Ay, qué belleza. Tú, Ricardo, qué belleza. Hola. Ay, qué horrible que van a tener que escuchar mi voz. Pues sí, o sea, también yo llegué al terror muy joven. La primera cosa que vi fue Tales from the Crypt, que la renté en un videocentro, y fue un capítulo de que Demi Moore se enamoraba de un hombre muy gordo y que terminaba pidiéndole cosas a una gitana, y era una cosa horrendísima y me pareció lo mejor que había visto en mi vida. Pero yo, romantizando un poco que no debe haber visto películas así, yo siempre digo que, o sea, va a sonar muy mamador, pero yo siempre he sentido que el cine de terror salvó mi vida, porque yo en la primaria siempre fui, pues era gay, era rarísimo as fuck,
Pero cada vez que alguien quería como bulearme, siempre, yo era de, güey, ¿ya leíste El Resplandor? Y los chavitos de, ¿qué? Y yo, no mames, es que entonces el hotel y todos los tenía alrededor, contándoles todas las madres que yo había visto. Entonces yo siempre digo que no fui niño buleado a pesar de que tenía todo para que me bulearan, porque de verdad era un niño muy extraño. Gracias al cine de terror. Entonces creo que también por eso me he mantenido como muy cercano, porque a lo mejor me está salvando otras cosas y no me estoy dando cuenta. Y te ha salvado bien. Espero que sí. No, y además me parece que sí, ¿no? Que como digamos, estas experiencias infantiles, claro que nos marcan con el miedo, ¿no? Como que hay algo como muy directo y esas primeras impresiones, ¿no? Que tenemos de muy temprana edad. Y yo también quiero compartir que a mí también el terror, además de marcarme de muy niña, también a mí fue mi paso, y también hace ratito lo comentaba, pues al mundo audiovisual. Yo siempre quise ser escritora y recuerdo mucho que yo escribía y siempre digo, me refiero a mí misma, como que yo era muy desordenada en mi escritura. Yo de pronto quería escribir historias, pero no sabía si quería escribir o cuentos o ensayos o poemas o no sabía. Y como lo decía John en la presentación, pues yo antes estudié en la Escuela de Escritores de SOGEM, donde pues hay un tronco común que es teatro y cine y literatura y todo, pero yo la verdad es que no sabía por dónde ir. Hasta que una vez, y fue algo muy espontáneo, yo me junté con unas amigas con quienes yo vivía e hicimos un cortometraje de terror. Y hicimos Sangre con Miel y fue una experiencia muy bonita y muy punk y muy divertida. Entonces yo dije, ay, claro, pues a lo mejor podemos hacer estos cortometrajes para nosotras, o sea, simplemente por diversión. Y pues fue así como entré al CCC, como que dije, ay, mira, hay algo que se llama CCC, voy a hacer examen, y me terminó marcando, y yo tengo mucho cariño al género, porque luego pues vino mi primera película, que fue Wes y la primera vez en televisión, y o sea, todas mis experiencias han sido a través del género, y es algo como muy bonito de ver cómo el género me abrió las puertas a una vida creativa y profesional. Entonces, no sé, ustedes, me gustaría pues ahora preguntarles, pues ¿cuál fue su entrada al cine? Rigo, ¿quieres empezar? Mi entrada al cine, pues el CCC. O bueno, te refieres a antes, ¿no? ¿Cómo se me ocurrió llegar al CCC? ¿Cómo se te ocurrió, pues digamos, decir, quiero estudiar cine, quiero ser cineasta? Eso fue rarísimo, fue casualidad. Yo estaba estudiando, imagínense, en la Anáhuac del Sur. Y estaba estudiando diseño industrial. O sea, nada que ver. Evidentemente, como yo era de Arqueto ya para entonces, pues en la Anáhuac del Sur, la universidad más fresa, yo creo, de este país, pues era como un punto negro, ¿no? Entre varios rosas. Entonces, pues salí corriendo, duré creo que 3 meses ahí. Y casualmente una tía me dijo, a ver, ni madres. Y me llamó a trabajar con ella, y ella trabajaba en una productora de publicidad muy famosa en aquel entonces, que era Cineconcepto. Y ahí empecé. Ahí empecé a ver lo que era un set y demás. Me acuerdo, mi primer comercial me impactó muchísimo. Lo fotografiaba el Chivo Lubeski de Pepsi. Y era una cosa así, mega producción, los estudios Churubusco, 700 personas, un crew así, no saben. Entonces ahí me quedé impactado, y ahí fue donde me picó, como se decía en aquel entonces, el mosquito de los 35 milímetros, y me infectó, ¿no? Pero después de eso empecé a estudiar yo, según yo, ahí con libros así. Estaba leyendo ahí en la oficina un libro que escribió Guillermo del Toro sobre Hitchcock, curiosamente. Y ahí me vio el asistente de dirección, me dijo, ¿te gusta el cine? Y yo, sí. ¿Y por qué no lo estudias? Y yo, ¿se estudia? Sí, el CCC. Y yo, pues a ver, CCC. Sí, estamos en exámenes. Ok, voy para allá. Y fui, hice el examen y lo pasé. Tenía 17 años, cosa que en aquel entonces no sé hoy, pero no sucedía. Normalmente hacían el examen 18 veces para poder entrar. Y pasaba así el 11% o una cosa así era, y yo ni sabía, y yo creo que por eso lo hice tan relajado que me aceptaron, ¿no? Porque yo decía, pues está chido, y ya, ¿no? Y esa fue mi fortuita historia de cómo llegué a hacer cine. Eso sí, desde el principio sabía que era horror, y nada más. Bueno, y Juan Gabriel. Carlos, ¿tú quieres compartirnos tu experiencia? Pues yo, cuando era niño, como que
todavía no tenía como bien entendido lo que hace un director de cine, ¿no? O sea, pues ves las películas y no sé, yo de niño pensaba como que se manifestaban así nada más. Pero sí había un nombre que se repetía constantemente en todas las películas que veía, que era Stephen King, ¿no? Y siento que era como más sencillo ver que decía escrita por, y dices, claro, esto era un libro, ¿no? Entonces los libros se hacen películas, era como mi idea inicial. Y decía, claro, voy a ser escritor, eso es lo que quiero hacer, voy a ser Stephen King, voy a ser escritor y tal. Pero había algo mucho más que me llamaba más en las películas que en la literatura de terror. O sea, como que era más afín al cine. Y me parece que fue viendo Alien 2, ¿no? Que veía que James Cameron decía screenplay y directed by, ¿no? Las dos. Y dije, ok, o sea, son dos cosas diferentes. Y ya como que me puse a investigar y todo y dije, ok, son las dos las que quiero hacer entonces, ¿no? No solamente es como escribir la historia, sino está la cosa del cine. Alguien va y pone la cámara y alguien dice cómo es la cosa y cómo se va a ver y tal. Y entonces ya fue que empecé a investigar un poquito más como, pues, qué se hace, ¿no? Porque cuando estás niño primero y después adolescente o lo que sea, pues ves que todos tus amiguitos se van a meter, así que uno va a ser doctor y otro va a ser esto y tal. Entonces, madre, ¿y yo qué hago, no? O sea, ¿yo cómo le hago para esto? Entonces ya investigué tantito, me enteré tanto de este lugar, hice examen tanto aquí como en el otro. Hice el mismo chiste el año pasado y también se rieron mucho. Y no quedé ninguna de las dos. Y entonces para mí fue como súper miserable. Dije, fue el primer gran momento como de fracaso horrible de mi vida, que dije, ok, ¿y ahora qué hago? No, o sea, si se supone que hay como 2 escuelas donde se puede estudiar cine en México y no entré en ninguna, ¿qué voy a hacer ahora? Y afortunadamente lo que pasó fue que empecé como a trabajar. Encontré la manera de que me llevaran como a comerciales, cortos, cualquier cosa, y haciendo literalmente cualquier cosa. Bueno, o sea, cualquier cosa dentro del quehacer cinematográfico, no vayan a pensar algo mal. Y así fue como empecé a hacer de todo, hasta que pues ya tuve chance como de un poquito yo de mi bolsa hacer mis propios cortos y todo, y así fue como... Bueno, y me fue al mismo tiempo muy bien escribiendo. Esa era una cosa que, a diferencia de tener que filmar, que es todo lo que hay alrededor, pues escribir es relativamente más sencillo en cuanto a que tienes tu compu y lo haces, ¿no? Entonces tomé como algunos cursos de guión y tal, uno de ellos con Pato, el que más me marcó, y empecé a escribir y me empezó a ir bien como en concursos de guión que hacía el IMCINE en aquellos momentos, o la sociedad de exalumnos de la otra escuela, y empezó a irme como bien en ellos. Empecé a ganar concursos y tal, y la una se fue alimentando con la otra, y pues ya cuando me di cuenta, afortunadamente ya había vendido un guión por acá, me habían llamado para otra cosa por acá. Así fue un poco como la entrada ya como de querer, de ser fan y de querer hacerlo a pues hacerlo de verdad, ¿no? Bueno, creo que es muy bonito siempre escuchar estas experiencias, ¿no? Como que a veces pensamos que todo sucede por generación espontánea y no, la verdad es que son procesos y es muy bonito compartirlos. Rick, ¿tú quieres hablar de tu entrada? Sí, triunfal? bueno, o sea, en realidad creo que yo estudié cine porque soy un mentiroso nato. Entonces, como que de niño siempre estaba inventando historias y siempre estaba... O sea, si algo me pasaba, yo siempre le ponía a la 10ª potencia. Decía que era adoptado, que mi hermana era adoptada, porque me parecía como mucho más interesante la vida de las pelis que la vida que yo tenía. Y pues en tiempos que no mentía, me la pasaba viendo películas y películas de terror. Y entonces dije, pues, esto es lo que quiero hacer. Que en mi mente siempre fue escribir, o sea, nunca... Porque algo que me pasó mucho en la escuela de cine, y creo que nos pasó a todos seguramente, es todo el mundo quería dirigir, todo el mundo quería ser director, todo el mundo... Y yo era como, no, yo con escribir estoy chido en mi casa, en mi comedor, todo está bien. Y pues me puse a investigar dónde se podía hacer. La verdad, no, mis papás no tenían lana para mandarme a otro lado, entonces dije, pues, CCC o la otra. Hice el examen del CCC, no lo pasé, gracias CCC. Y nada, me metí a trabajar en el Festival de Cine de Mórbido, fui asistente del director general y ahí nos conocimos. Y pues me empecé como a meter poco a poco, luego entré a la otra. Y pues nada, o sea, la verdad es que, o sea, como que siempre mi mente fue, no tengo un plan B, o sea, en realidad siento que lo único que realmente me gusta, como me gusta el cine de terror, o sea, no hay nada, o sea, es esto y ya. Entonces, pues esperemos siga funcionando hasta ahora, porque, por favor, contrátenme. Ale, ¿quieres compartirnos? Bueno, yo creo que yo soy la prueba de que hay muchos caminos para llegar a un lugar, al mismo lugar. Una vez me dijeron, no, pero no te vas a ir por la carretera de Cuernavaca si quieres ir a Toluca. Le digo, bueno, te tardas más, pero puedes llegar. Y esa es mi historia. Entonces yo empecé
Siempre quise ser escritora y fui escritora de closet mucho tiempo. Pero entonces me metí a producción, hice teatro. Mi maestra de teatro me dijo, eres muy buena escritora, lo cual fue una insinuación bastante interesante, porque pues, si tu maestra de teatro, de actuación, te dice eso, pues creo que de actuación no te va muy bien, no te va a ir muy bien nunca. Entonces tomé el hint, ¿no? Y dije, ok, me estás diciendo algo, ok. Estudié letras, pero luego me fui por la producción y empecé a hacer producción, empecé a entrarle a todos los diferentes departamentos, me encantaba, pero siempre desde un lado creativo. Creo que siempre lo que sí es que, aunque me encantan los números y me encanta hacer presupuestos y toda esa parte me gusta, siempre con la intención de aprender el lado creativo, me seguí tomando cursos y demás. Y luego cuando abrí mi productora, pues ya había la oportunidad de ser productor. Y para mí productor, que es algo que en México es todo un debate, pero que creo que es muy claro que el productor es una persona creativa dentro de la estructura. Y pues tienes mucha oportunidad de apoyar a guionistas, de apoyar a directores y de participar creativamente con los mismos, ¿no? Entonces, toda mi carrera pues fui más productora creativa y luego como que plum, mi vida dio un circulito porque regresé a escribir y ahora a dirigir. Dirigir, eso sí, nunca se me había ocurrido que iba a dirigir en mi vida. De hecho, no me pasaba ni por aquí. Pero cuando escribí el guión y empecé a pensar en quién lo podría dirigir, de repente dije, bueno, la historia la conozco tan bien, es tan cercana a mí, es algo que fue tan personal todo mi proceso de trabajar este guión que dije, creo que me voy a lanzar. No me lancé sola, me lancé con Guillermo Granillo, gran fotógrafo de cine, y nos acompañamos, los dos dijimos, bueno, vamos a echarnos esto juntos y vamos a ver qué pasa. Entonces esa es mi historia, que te digo, es como, y digo, dirigí mi primera película a los 52, 53 años. Entonces, creo que ahí no, lo que quiero decir con esto es que no siempre el camino es así derecho, ¿eh? Hay muchos caminos para llegar a donde uno quiere. Y a veces se toma una desviación y a veces dice uno, no, es que yo soy frustrado de tal. No, ¿por qué? Frustrado cuando tengas 100 años y estés a nada de... ¿no? Pero si no, pues, ¿no? Hay muchos caminos, ¿verdad? Ay, qué bonita reflexión, Ale. Y sí, porque a veces como que también si están en la escuela, como que de pronto sientes que sí, ¿no? Antes de los 30 debo de dirigir y ser la próxima promesa del cine nacional. Y la verdad es que hay tantas maneras de hacer lo que quieres, de tener una vida creativa, de hacer películas, ¿no? Que es lo que amamos hacer. Y creo que encontrar tu voz toma tiempo también. Totalmente. Algunos la tienen muy rápido y otras personas nos tardamos más. Sí, algunos tenemos todavía que vivir cosas y darnos golpes, ¿no? Me parece. Y bueno, y ahora también, digamos que ya me gustaría entrar un poquito en materia. Como sabemos, pues es un evento. Creo que el Limpich es como una muestra de la victoria de los guionistas, ¿no? Antes creo que, pues sí, como que todo el mundo quería dirigir. Tal vez ahora yo no tengo ya la misma impresión. Me parece que ya en los últimos años, pues ya como que los escritores, las escritoras, pues ahora sí somos muy solicitados y hay toda una industria que, bueno, está exigiendo, ¿no? Una buena escritura. Y me gustaría un poquito preguntarles o reflexionar. Para ustedes, ¿cuáles dirían que son los elementos clave en una historia de terror? Y más específicamente en una película de terror. No sé, Ricardo, si tú pudieras reflexionar, que digas tú, bueno, o sea, yo cuando me voy a escribir una película de terror, quiero escribirla, ¿en qué piensas? Híjole, es una gran pregunta, pero yo siento que no sé si vaya a ser la respuesta, pero al menos lo que a mí me funciona es, para mí siempre es el monstruo, es contra qué va este personaje. O sea, como que siento que, también porque creo que yo soy, o sea, la verdad, soy medio agringado, entonces siempre, o sea, soy fan de Freddy Krueger y de Jason y todo eso, y siempre lo que realmente me gusta y lo que traigo en playeras, pues es, bueno, no, pero traigo siempre de que Freddy Krueger, de Annabelle, de todo, o sea, siempre es como el monstruo. Entonces, como que siempre mi manera de empezar y las primeras ideas
que vienen, y justo con Ale ahorita estamos en un proceso, es el monstruo, el contra qué van a enfrentar. Entonces, a partir de ahí para mí es súper importante cómo ese monstruo va a estar atado al personaje y cómo ese monstruo va a ser una cosa personal. O sea, va a ser una batalla personal y también el cine de terror que me gusta son como batallas personales. Siempre se siente como este monstruo parece que está hecho para este personaje. Entonces creo que eso, también pensar en la tensión, o sea, pensar como en set pieces, como, ok, el monstruo ya da miedo, el personaje ya tiene una cosa que seguir, pero ok, ¿qué set pieces puedo yo tener que sean aterradores? Y que eso siempre como que yo me regreso a, pues, ¿qué cosa me da miedo a mí? O sea, eso me funciona mucho como ¿cuál sería la peor situación en la que yo podría estar? Que no quiero estar, pero entonces voy a poner a este pendejo a que la pase. Pero creo que un poco por ahí. Carlos, ¿quieres? Creo que en términos de los elementos más importantes de una película de terror, o sea, yo siento, híjole, voy a decir la respuesta, no respuesta, pero siento que en mi caso depende un poco como, o sea, todos los guiones son diferentes, ¿no? Como que en cada película siento que hay elementos que tienen más relevancia y otros menos, y en la siguiente al revés, ¿no? O sea, por ejemplo, siento que lo que dice un poco Ricardo también a mí también de repente se me ocurre un gran set piece, y es lo primero que se me ocurrió sobre algo. Y digo, ok, me gustó tanto que voy a inventarme toda una historia alrededor de esto. Y así pueden surgir de pronto, ¿no? Entonces, en este guion en particular, lo importante fueron los set pieces, los momentos de miedo. Pero también puede ser como empezar desde el monstruo. Para mí también a veces es como empezar desde un personaje que ¿qué le está pasando? ¿Quién es este personaje ahorita? Y si encuentro algo interesante que le pasó o algo como muy, muy fuerte, muy divertido con ese personaje, ¿qué pasa si ahora lo meto o la meto en una película de terror? ¿No? Y siento que también eso puede ser como muy divertido, y de ahí me han salido pues otros guiones también. O sea, sí siento que es como dependiente de la situación. Por ejemplo, con la peli que acabo de filmar, que se llama Game Over, ahí surgió de como lo que llamamos un high concept, como de una idea como que es como muy grandota, y de ahí sale todo, que es en este caso, ¿qué pasa si hay un videojuego maldito que si lo juegas te mueres? ¿No? Y eso fue como lo primero, y de ahí fueron saliendo todo lo demás como hacia los lados. Entonces, creo que los elementos un poquito, al ser fans del terror lo sabemos, ¿no? Ahí debe haber monstruo, miedo, un personaje interesante. El de dónde surge, pues es como dependiente, creo, o en mi caso depende un poco como de cada película en la que esté trabajando en ese momento. Y hay unas que de pronto como que me llaman tantísimo que no puedo dejar de escribirlas hasta que llegue a ese punto, ¿no? Al set piece, al momento del personaje que más se me ocurrió, al momento en el que vemos al monstruo por primera vez. Entonces creo que va dependiendo como un poquito de caso en caso. Ale, ¿quieres? Ya nada más quedan dos. Sí, pues no sé, estoy de acuerdo que cada película surge de diferente manera. Creo que hay muchas cosas que surgen con una idea así minúscula y bueno, de repente crecen, y otras que vienen de un concepto más grande. Pero para mí es como a mí me gusta encontrar la conexión del personaje y su miedo más profundo, y sobre eso hacer una construcción hacia cómo lo pongo en el monstruo. O sea, cómo pongo ese miedo cómo lo proyecto hacia afuera. Pero me gusta mucho arrancar de cosas que a mí me dan miedo, ¿no? O sea, un poco, y me podrían dar miedo, me puede dar miedo como de manera muy abstracta. No sé, bueno, obviamente en mi película Perder un hijo, ¿no? Pero entonces desde ahí, desde esa semillita que es la pérdida del hijo, ya puedo construir y llevar al personaje hasta el extremo al que, ¿no? Creo que es por ahí, para mí es como por ahí. Y creo que una de las cosas para mí más importantes en el terror, y es el terror que a mí me gusta, es el terror que al final de cuentas en realidad es drama, en el sentido de que el personaje está viviendo el peor drama de su vida, pero lo que lo rodea es aterrador, ¿no? Y está llevado a tal extremo que es fuera de, que ya rebasa la realidad, ¿no? A mí eso es lo que me gusta, y por eso me gusta mucho el terror sobrenatural, y el terror de posesión, y el terror de hasta medio psicológico, ¿no? O sea, como un balance entre lo psicológico y lo sobrenatural. Rigo, ¿quieres? Pues ya lo dijeron. Ay, sí.
Bueno, sí, Sí. un poco sí. O sea, para mí es evidentemente la entidad, ¿no? La amenaza, que es a lo que se tienen que enfrentar, eso es básico. Y estoy de acuerdo contigo, la iconografía es básica. No por eso tiene que ser gringo. Hay iconografía pues, que también puede ser mexicana y hay que buscarla. Y a lo mejor nos ha faltado un poco encontrar esa iconografía en nuestro cine. Y yo creo que lo segundo, que para mí es igual de importante, es el tema. Porque si no, la película de horror se puede quedar en el anecdotazo de el güey que descuartiza gente y ya, pum, pam, se acabó, ¿no? No, tiene que haber un tema ahí profundo que nos interese y que sea honesto con respecto a lo que nos importa a nosotros como cuentacuentos, ¿no? Y pues es algo que siempre he buscado. A lo mejor desde mi primera película no está tan logrado el tema, según yo, trata de las relaciones rotas, ¿no? Que son relaciones rotas desde las hermanas gemelas, Ágata y Catalina, Ágata con Omar, Catalina con Nuño, Nuño Omar con Catalina, o sea, hay como puras relaciones rotas ahí, ¿no? En Blackout era más... tenía que ver con los secretos de los personajes y de cómo cuando sacas los secretos se descubre la cochambre de todos, que todos tenemos secretos y todos tenemos cochambre. En fin, así, ¿no? Kilómetro de la familia, Sin origen de la familia, Kilómetro 2 acerca de el poder de la maternidad, ¿no? De cómo es posible trascender todo eso, ¿no? Turno Nocturno, bueno, es la última y que es creo que la más evidente y que donde más logré llevar el tema a un lugar donde quería que estuviera, que es el abuso y el acoso hacia las mujeres, que puede llegar a diferentes niveles y está ahí plasmado en diferentes niveles de diferentes tipos de machos y diferentes tipos de entornos sociales, y era algo que me interesaba mucho como dibujar. Y creo que es lo que trasciende el género, lo que hace que se vuelva algo que puedes ver desde un ángulo distinto a nada más el horror. Y por eso me interesa tanto. No, qué bonito todo lo que comentan, y creo que también aquí, no sé si ustedes compartan como esta sensación de que a veces las historias nacen de un impulso que no sabes a dónde te va a llevar, ¿no? Hay algo que es interesante, que de pronto dices como que quiero desentrañar este personaje, esta situación, como que no sé por qué, pero hay algo por ahí. Y como la escritura, la creación siempre es un proceso, ¿no? Entonces vas avanzando y de pronto salen estas cosas, ¿no? De pronto sale un tema, de pronto salen, como decían, ¿no? Como estos momentos de tensión, y vas armando todo este rompecabezas que de pronto dices, bueno, claro, porque ahí estoy yo como autora, como autor. Y me parece que específicamente en el cine de terror, pues también vas desentrañando un monstruo, ¿no? Que también lo comentaba ya Ricardo. Creo que lo que estás haciendo pues es como dejar salir un monstruo. Y algo que yo he reflexionado mucho, y también lo hablábamos hace ratito, es que pues como los monstruos al final pues están relacionados con lo que no queremos ver, con lo que no queremos aceptar de nosotras mismas, de la sociedad, como que dices, pues claro, ¿no? O sea, qué horror que, no sé, en el caso de Huesera, la verdad es que nació de una anécdota chiquita que tenía mi coescritora y directora, que Michelle decía, pues es que yo como que leí de este monstruo que busca huesos en el desierto y los encuentra y es un nuevo ser, ¿no? Y es algo tan pequeño y decíamos, claro, como que ahí hay algo, pero pues como que no sabes por dónde vas. Y ya después, toda la construcción de un guión, que a veces dura años, ¿no? Depender ahora sí que de los procesos y de los tiempos de cada proyecto, pero nos dimos cuenta que lo que estábamos pues queriendo revelar con este personaje, pues es que ella quería llegar a una verdad que era muy tremenda para el personaje, y que era pues que pues ya no quiero ser mamá, y a lo mejor esto que me han dicho toda la vida de que hay un instinto materno a lo mejor no es cierto, y eso es un horror para este personaje. Y fue algo que también nosotras junto con el personaje nos estuvimos dando cuenta, ¿no? De que como este monstruo terrible era eso que no querías ver. ¿Por qué? Porque te hace rara, ¿no? Porque a lo mejor si dices estas cosas que son estos grandes tabús, ¿no? De pronto es como, chin, ya soy la señalada, o qué tal si me equivoco, qué tal si lo que yo estoy diciendo está mal. Y entonces hay algo como muy tremendo en los monstruos, ¿no? Que es eso, que es justamente como ver cosas
que dices, ojalá no existieran, ojalá yo no me sintiera así, ojalá la sociedad fuera distinta. Y creo que eso es muy bonito, verlo con un monstruo que se ve hilando con un tema, que se ve hilando con un personaje también. No sé, me gustaría, pues también eso, como ustedes cómo creen que desarrollan los monstruos, cómo creen que se hila con el personaje, porque también creo que lo que es monstruoso para... No sé, para Valeria, que es la protagonista huesera, no es monstruoso para el personaje de Ale Cárdenas, ¿no? En Jugaremos en el Bosque, ¿no? Son terrores distintos, ¿no? Entonces, cómo esa construcción me parece como tan delicada, tan fuerte, tan emocionante, ¿no? Que es descubrir a un monstruo a través de un personaje. Rigo, no sé si quieras como reflexionar un poquito sobre eso. De lo que es, cómo es encontrar a un monstruo. Sí, y a un personaje también. Ajá. Bueno, es que los monstruos también son personajes, ¿no? Y de pronto es mucho más interesante cuando encuentras el backstory de un monstruo que de un personaje humano de carne y hueso. Y eso también me parece muy interesante. Y no siempre es fácil encontrarlo, ¿no? Porque es... de pronto hay historias, por ejemplo, de horror psicológico en donde pues no sabes exactamente si la amenaza es real o no es real, entonces es difícil hacer la construcción y la tienes que hacer dentro de la psique del mismo personaje principal que se está enfrentando a esa entidad, ¿no? Pero cuando lo logras de verdad, cuando encuentras el demonio, el fantasma, el espíritu chocarrero, lo que sea, es muy divertido darle esa tridimensionalidad que no todos los monstruos tienen de pronto, ¿no? Que la historia del cine de horror no está hecha tan así, ¿no? Sobre todo lo más gringo, como lo que mencionas hace rato, ¿no? Lo de Freddy Krueger, pues sí lo tiene, pero no nos enteramos hasta mucho después, ¿no? Hasta el remake, la película 8, exacto. Medio te lo insinúan y ahí medio más vas entendiendo que sí, los papás los quemaron, pero no supieron ni por qué, ni cuáles eran las bases de eso, ¿no? Jason también, todos te enteras por medio de la madre, ¿no? Michael Myers, o sea, todos son un poco lo mismo, ¿no? Son personajes que son muy planitos. Entonces es muy padre encontrarle la tridimensionalidad a esa entidad que de pronto es bien complicado entenderla, ¿no? Algo que me pareció muy divertido, por ejemplo, de hacer La Planchada, es que ya traía la tridimensionalidad desde la leyenda que te cuenta la gente. Desde los hospitales te dicen, no, pues es que es una mujer que fíjate que le pasó esto y lo otro, ya que de pronto varían, ¿no? Las anécdotas, evidentemente es una leyenda urbana, pero eso ya nació con un trampolincito, digamos, ¿no? Y no es tan fácil encontrar algo así, está padre. Entonces, eso lo disfruto mucho, ese proceso es increíble. Y luego si le das un espejito con tu personaje principal al que se enfrenta, ya sea un espejo en donde se ve al revés o se ve al derecho, creo que es muy interesante ambas perspectivas, ¿no? No, totalmente. ¿Alguien quiere abonar algo? Pues yo no sé si es un consejo, pero algo que a mí me funciona es, yo siempre siempre hago que mi personaje tenga un problema antes de que llegue este monstruo. O sea, como que siento que para mí muchas películas que no me gustan es como que empiezan hasta que el monstruo aparece. Y creo que para mí la película empieza antes. O sea, el personaje ya está cargando algo. Ahora también porque el tipo de cine de terror que me gusta y que yo escribo es... Y que además lo hago medio porque pues así me sale. Pero es... El monstruo está súper atado al personaje principal. En mi película de Mi maestra se comió a mi amigo, pues para mí viene de la idea de... Me parecía aterrador cuando yo era niño la idea de conocer un maestro nuevo. O sea, el hecho de que entrara un nuevo maestro y se fuera a descubrir que yo era el raro y así me parecía terrible. Y entonces Tomás, mi personaje, es este güey que está aterrado que tiene una nueva maestra de inglés cuando ya medio le gusta la maestra anterior. Pues ya es un conflicto por sí solo. Ahora, llega una maestra que come niños para mantenerse joven, bueno, hace ese conflicto 40 veces peor. Y en No Voltees es la historia de dos hermanos que tienen que regresar a su casa de la infancia a ayudar y a cuidar a su mamá y descubren que su papá, que fue un abusador de mierda, a pesar de estar muerto, sigue embrujando la casa. Entonces, para mí ya es suficientemente aterrador que estos dos hermanos tengan que regresar a su casa donde fueron abusados, donde los golpearon, donde hubo abuso físico, sexual y de todo tipo, y ahora resulta que el abusador sigue en la casa. Ahí siento que es donde empieza a ver como la carnita de
el personaje tiene que ya estar pasando algo. A mí me cuestan un poco de trabajo esas historias donde los primeros 10 minutos es como la vida perfecta y todos muy felices. A mí me gusta más como, y me funciona y que no sé si les funciona a ustedes, como estos personajes ya están pasando por algo y el monstruo lo que hace es decir, cabrón, lo que has querido huir todos estos años, pues lo vas a tener que enfrentar este fin de semana en una cabaña para que salga barato. Y ya. Claro, totalmente, sí. No, y también, perdón, pero me gustaría también sobre mi maestra se comió a mi mejor amigo, a mi amigo, que también hay algo con el monstruo que también está escondiendo otra cosa, que es un duelo, ¿no? Correcto. Que es el duelo por el papá, o sea, no es solamente, digamos que pareciera que es como que el monstruo pareciera la maestra nueva que llega, pero también hay algo muy profundo y muy bello en la película, que es que al final el niño pues lo que no quiere ver pues es la muerte del papá. Dime si le estoy recordando. No, bien. Es correcto. No. O sea, sí, o sea, como que el niño está siempre batallando con el hecho de que su papá se murió y que él nunca pudo cruzar un pasillo para ir a verlo en sus últimos momentos porque escuchó que el doctor le dijo a la mamá, sus hijos tienen que entrar a despedirse. Entonces, pues sí, o sea, este monstruo lo que lo va a hacer es enfrentar a eso, porque también el monstruo, y que siento que también es otro consejo, es el monstruo siempre va a usar las debilidades de tu personaje para conseguir lo que quiera, sea lo que sea que quiera. Y pues para mí, justo con Mis Rojas, sí quiere comerse a los niños, sí quiere mantenerse joven, pero también es una representación de, pues todo lo que guardes eventualmente va a salir. O sea, tiene que salir porque lo tienes que enfrentar, nos guste o no. Pero sí, muchas gracias por decir eso. No, porque claro, no es que sí hay como mucha carnita en ese monstruo, ¿no? Como que hay algo que, claro, la maestra es aterradora, pero más aterrador es saber que mi papá se murió y yo no lo pude ver. Eso es como un gran miedo, me parece, ¿no? Hay algo muy profundo. Ale, ¿quieres abonar algo? No, yo creo que también, o sea, creo que no sé, en mi peli lo que yo viví fue algo muy extraño porque yo siempre pensé que mi protagonista era la protagonista cuando lo estaba escribiendo, pero después me enteré que las verdaderas protagonistas de mi historia son las niñas. Las niñas son las que las quieren matar, no pueden nacer y finalmente logran su cometido. Y es muy chistoso porque fue un momento donde de repente dije, también los monstruos tienen su arco, también los monstruos tienen su pasado aterrador y terrible. Y a mí me tienen muchos dilemas, nuestros amigos de distribuidores, porque me decían, pero ¿son malas o no son malas? Bueno, y yo decía, pues bueno, si te quisieron matar todas tus mamás y te encierran en un ¿cómo se llamaba el coso el dumbbell, ¿no? Y te dejan ahí encerrado y quieres nacer, pues no es cuestión de que sepas si son mal. No, yo no necesitaba ponerlas antes de que cuando sí estaban vivas a torturar animalitos. O sea, creo que lo que les pasó era suficientemente horrible como para que hicieran cosas horribles, pero no necesariamente tenían que ser muy, muy malas, ¿no? O sea, hay una cosa que, bueno, eso podremos hablar después un poco de la sobreexplicación o de la justificación o de la necesidad a veces de las personas que rodean y que a veces dan notas y que a veces no hay que escuchar, de que te quieran sacar como, tiene que haber un origen, tiene que haber un... No siempre, no siempre. Y creo que, ya me estoy clavando un poco en algo muy específico porque creo que lo demás ya lo abordaron ustedes, pero creo que todos los personajes, todos, tienen que tener su historia, su arco, su razón de ser, sus miedos, sus necesidades, y los monstruos no están exentos de eso. O sea, tienen que tener ciertas cosas que los motiven a hacer lo que hacen, pero no las tienes que descubrir, ¿eh? No tienes que saber cuáles son. Yo creo que esa es la diferencia, ¿no? No necesariamente tienes que saber por qué hacen lo que hacen, pero ellos, o sea, tienen que tener una historia, ¿no? Sus razones. Y tienen un impacto, me parece, ¿no? En los personajes. Nada más iba a decir que la respuesta correcta con los distribuidores es sí, son muy malas. Fin. Pero tú tienes 80 películas, era la primera. Si me hubieras dicho eso antes, por favor.
No, me parece que retomando, Ale, algo que acabas de comentar y que también dijiste hace rato, pues a veces también parece que las películas de terror son grandes melodramas, ¿no? Siempre hay estas piezas del secreto del pasado, algo que quedó pendiente, la culpa, hay toda esta serie de emociones exacerbadas que de pronto se vuelven monstruosas, ¿no? Y que parece que es este gran monstruo, es como, no sé, me acuerdo que en Huesera también dijimos, bueno, es que Valeria hace 15 años tiró un bebé por las escaleras, entonces había algo ahí, ¿no? Como muy dramático, como que ya se le veía algo, ¿no? ya ahí el monstruo se estaba asomando, ¿no? Entonces siempre hay como estos elementos que parecen muy melodramáticos y creo que es muy padre del terror ver que el monstruo a veces te condensa a todos, ¿no? Y que hay algo ahí como que es muy poderoso, que eso que tú no quieres ver, que tu familia, que como dice Ricardo, bueno, estos secretos familiares, los abusos, la violencia, todo lo condensa un monstruo. Y hay veces que no hay que insistir ni siquiera demasiado, no hay que decir, como dices, demasiado, porque el mismo personaje ya encarna, pues ahora sí que todo lo tremendo. Y ahorita me gustaría también un poquito preguntarles a ustedes, digo, no sé, Carlos, que es un gran guionista, en cuestión de escritura, ¿tú cómo dirías o sea, yo hace poco reflexionaba mucho de un elemento que es muy importante, que claro que me parece que en el cine en general, pero en el terror en particular, que es la tensión? Y que es, digamos, a veces a mí me parece cuando estás escribiendo una escena muy tensa de que voy a decir algo como, bueno, ahí está el monstruo, me está persiguiendo y yo voy corriendo por el CCC y de pronto veo una sombra y la luz y vengo y voy. Hay una coreografía que es muy precisa y que es muy emocionante. Como lo comentaba, yo no sé ustedes también qué piensan, pero me parece que pues ahora estas búsquedas y estos planteamientos empiezan desde el guión. Dirijamos o no la película. Me parece que es bien bonito también tú llegar con una propuesta y decirle al director, mira, director, ya, pues esta es mi propuesta para una persecución y dura 5 páginas, ¿no? O 10 páginas, ¿no? Es una persecución tremenda y es súper emocionante. Y a lo mejor el director, que se lo entrego a Rigo, y Rigo dice, mira, a mí no me encanta, yo lo puedo hacer mejor. Y digo, perfecto, pero ya hay una propuesta de mi parte, ya estoy yo sugiriendo que sí, que no. ¿Ustedes cómo abordas, por ejemplo, Carlos, esta escritura que me parece bien fina, no sé ustedes si les pasa, bien fina, que es cómo hacer estas grandes escenas de tensión, y ahorita estoy poniendo como ejemplo una persecución, o que ya se asome el monstruo, en fin, cómo las llevas a cabo en papel, cómo las pasas? Yo creo que es una gran pregunta porque creo yo que la tensión, la atmósfera, es no que lo demás sea fácil, porque nada es fácil, pero la parte de la tensión se me hace que es de lo más difícil, porque justamente, o sea, generar una imagen como muy grotesca por shock, repito, no que sea fácil, pero dices, ok, voy a poner un montón de sangre aquí, pum, y es choqueante, ¿no? O generar el famoso jumpscare, ¿no? Tampoco es que sea fácil, sobre todo bien hecho no es fácil, pero dices, ok, hay herramientas que conozco, que es voy a generar un silencio, un momentito largo y pum, se abre una puerta, sale lo que sea, ¿no? Pero la tensión es algo como más intangible, siento yo, ¿no? Hay como una dificultad ahí, es como cómo genero la nada, ¿no? Entonces creo yo que esa es una cuestión como de... Es de paciencia, creo. No sé si ahorita que las personas estén de acuerdo, porque la idea un poco es que... Esto no me acuerdo quién lo dijo, porque no lo estoy diciendo yo de mi sabiduría, sino estoy parafraseando a alguien, ¿no? Como que la tensión es como una liga que se estira y 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 es insoportable. Y la liberación viene cuando se rompe, ¿no? Entonces romperlo, como les decía, es como relativamente más sencillo porque ya sabes qué va a pasar. O va a haber un shock, o va a haber una imagen muy grotesca, o una imagen icónica, o lo que sea. Pero la tensión es bastante difícil, ¿no? Entonces creo yo que es una cuestión de paciencia y de un poquito escarbar qué es lo que te da miedo a ti, qué es la manera más sencilla de asustar a otras personas, ¿no? Todo el mundo le tenemos miedo a cosas diferentes. Yo jamás voy a entender cómo a la gente le tiene miedo a las arañas, por ejemplo. Pero sí puedo entender cómo es posible que le dé miedo a un aracnofóbico acercarse a abrir una gaveta en donde posiblemente hay una araña, ¿no? Entonces creo que se trata un poco de eso, como escarbar qué te pone mal a ti, y tratar de traducir eso en el papel primero, ¿no? En el guión, y después tratar de hacerlo, ¿no? Pero en el papel también tiene su dificultad porque son palabras, o sea, estás contando en que quien lo lea lo esté leyendo bien y esté poniendo atención y esté como en el momento y todo, ¿no? Entonces se trata de
describirlo lo mejor posible sin sobrehacerlo tampoco, ¿no? O sea, que tampoco sea una cosa pesada de leer, pero que se sienta que el momento es más como silencioso y, digo, no valga la redundancia, tenso, ¿no? O sea, que se pueda traducir eso ahí, que la gente diga, ok, el momento aquí no tanto está en lo que está detrás de la puerta, sino en los pasos que está dando mi personaje para llegar a esa puerta, ¿no? Y les digo, creo que eso ayuda mucho. Piensen como en momentos que les hayan dado miedo, ya sean justificado o no, ¿no? O sea, supongo que a todo el mundo le ha pasado que te despiertas a medianoche y estás medio dormido y ves en una silla un montón de ropa. Y evidentemente sabes que no hay nada ahí, no te va... Pero el hecho de abrir los ojos y verlo y en lo que se te... Generalmente no. Y en lo que tus ojos se acostumbran a la oscuridad y todo esto, esa es la tensión, ¿no? Es ahí donde está el momento, ¿no? Es como la anticipación de... O sea, pienso otro momento buenísimo. Seguramente vieron Hereditary todos, ¿no? Que a mí se me hace como de los momentos más horrorosos en el cine de terror, como más contemporáneo, más como moderno. Sabemos que a la niña le pasó algo horrible cuando pasa el coche y, ¿no? En el espejo vemos que a lo mejor tiene cabeza, a lo mejor ya no. Y vemos que el niño llega a su casa, el chavito, y se va a dormir y no le dice nada a nadie. Y al día siguiente se despierta la mamá y escuchamos a lo lejos los gritos de que encontró el cuerpo decapitado de su hija. Lo mejor de esa... Y luego después vemos la cabeza en la calle, ¿no? Lo mejor de esa escena, según yo, no es tanto ver la cabeza en la calle, sino todo lo previo de saber que pasó una cosa horrible, no le dijo nada a sus papás, la mamá lo va a encontrar, escuchar que el niño, vemos en su cara cómo la mamá está gritando antes de ver la cabeza. Entonces creo yo que un poquito viene como por ahí el cómo escribirlo, ¿no? Rick. Yo iba a decir algo, o sea, me gustó mucho lo que dijiste, pero lo voy a hacer como... Siento que va a ser muy pendejo. Pero, a mí lo que me funciona mucho al crear atención, y corrígeme si me equivoco, es... Una cosa es la descripción, porque siento que cuando escribo comedia es un hospital, punto. La gente sabe cómo es un hospital, ¿no? O sea, como que no me meto cómo es el hospital, porque en comedia, pues, va a ser un hospital. O sea, literal, ni lo van a pintar, va a ser el mismo, ahí en El Ángeles van a filmar. Pero en el cine de terror creo que es cómo es ese hospital. La luz está parpadeando, las puertas son viejas, el piso rechina, al caminar hay música. O sea, como que la descripción funciona mucho, o al menos eso siento yo, que funciona mucho al escribir terror. No sobre, o sea, no se la mamen ahí poniendo páginas y páginas, pero sí como que quede claro cómo está funcionando este ambiente. Porque en el cine de terror el ambiente es súper importante, y también para que se traduzca bien al momento que llegue un director, porque a lo mejor no saben si el director va a tener una comunicación con ustedes, esperemos que sí, pero no saben si va a tener esa conversación, para que quede claro cómo es ese ambiente. Eso uno. Y la otra, dar mucho pinche enter. A mí me funciona mucho como está lloviendo, punto enter. Ágata camina hacia la carretera, punto enter. No, o sea, como esta cosa que está dando como una pausa y te está dando como un ritmo que siento que hace que se lea diferente a que en una comedia como que todo siempre va como mucho más pegadito una cosa con la otra, creo yo. Ay, a mí me da mucho gusto que hables del enter y del punto y aparte, porque creo que en términos prácticos, como escritoras y escritores, y sobre todo en cine de terror, hay que estar muy conscientes del punto y aparte. Si hay algo que cambia, si estamos pensando en cámara, estamos aquí, punto y aparte, estamos en el rostro de Carlos. En fin, parece que son nimiedades, pero de pronto te topas con guiones que de pronto dices, ¿dónde está la cámara? ¿Qué está pasando? ¿Qué estoy viendo? Y también eso pierde la atención y pierde pues toda una construcción que puede ser pues sumamente interesante y tensa, y que la puedes alargar todo lo posible. También yo creería que no hay que tenerle miedo a alargar las secuencias lo más que se pueda, ¿no? Si esa persecución la puedo alargar en 3 páginas, yo diría hay que alargarla. Si puedo hacer que ese camino al hospital que dice Ricardo y irlo viendo y yo descubriendo, hay que hacerlo, pero hay que hacerlo desde el papel. Me parece que a veces somos un poquito tibios o decimos, no, pues a lo mejor ya me estoy pasando, lo solucionan en post, ¿no? Me he topado con esos comentarios, bueno, pero luego se cambia. No, o sea, me parece que desde el papel vale mucho la pena imaginarnos la película. La película puede ser distinta, pero en ese momento hay que imaginarse la película, como dice Ricardo, el ritmo,
la descripción, pues ¿cuál es la descripción buena? Pues la que es exacta, ¿no? La que nos va a ayudar para dar un efecto, para ayudar, digamos, a eso, ¿no? A crear pues estos ambientes y sobre todo también crear esa emoción que hay que alargar lo más posible. Y en ese sentido, no sé, Rigo, por ejemplo, tú, ¿qué elementos cómo dirías que trabajas con las atmósferas, con los elementos visuales para ir creando como, pues esto, como esa tensión o más que nada como este universo terrorífico? Sí, creo que el setting es básico, hay que describirlo súper bien desde el principio y estoy muy de acuerdo con el punto y aparte, me encanta darle punto, sobre todo el suspense es punto y aparte. Y entre más cortitas sean las oraciones, mejor. De hecho, mis primeros tratamientos normalmente son bien cortitos, son como de entre 70 y 80 páginas. Luego en la segunda vuelta empiezo, punto y aparte, punto y aparte, punto y aparte. Y empieza a crecer, ¿no? Y luego también le doy mucha onomatopeya. Para mí es bien importante el sonido en el cine de horror. Entonces, describir cómo suenan las cosas es clave. Y en mis guiones vas a ver un chorro de pac, 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 puc, 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 tuk, tuk, tuk. ¡Ah! No sé qué. No, hay puras cosas ahí escritas así, taca, 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 tuc, tic, tic, tac, todo suena, ¿no? Y se me hace muy, muy divertido, además, a nivel lector, imaginar por medio de esos sonidos, ¿no? Proyectar una escena a partir de eso. Y sí es muy importante también tener bien claras las escenas, los shots, desde el guión. En mi vida he escrito un POV o he escrito la cámara hace esto o un dolly in, nunca, jamás en la vida. Pero dejo, en todas las oraciones dejo claro cuál es el shot. Y dice que es inserto, aunque no lo diga que es inserto, porque estoy hablando de un dedo haciendo algo. Entonces eso es inserta, ¿no? Como en el ejemplo de la alacena con la araña, ¿no? Pues la alacena con la araña, de pronto si lo filmas, pues llega Carlos y abre la alacena y ve una araña, pues es otro tipo es comedia, a lo mejor. Pero si escribo, en la alacena hay una pequeña rendija. Si te puedes fijar bien y ver a través de la poca luz que llega al interior, verás unas patas peludas que se empiezan a mover. Carlos entra a la cocina. Y ahí vas, pum, 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 pum. Entonces empiezas a crear la escena totalmente distinta que como la creas en otro tipo de género, ¿no? Y creo que eso se proyecta perfectamente al lector sin necesidad de estar siendo muy específico en lo que estás viendo, ¿no? A nivel cinematográfico. Ayuda a alejarse de que, estoy leyendo un guión, sino más bien estás ya metido en la historia, ni siquiera estás pensando que estás viendo la película. Y eso es bien importante, tratar de proyectarte en el lector, pensar en el lector. Cuando escribes un guión no debes de pensar en un espectador, debes de pensar en un lector. Luego ya que alguien más se encargue de pensar en el espectador, ¿no? Ay, bueno, grandes aportaciones, porque claro, ¿no? También pensar que un guión, pues es, como lo hemos dicho aquí también, pues un arma de seducción, ¿no? Porque, de nuevo, el cine es caro, requieres millones, tienes que concursar a un Eficine y tienes que competir contra gente súper talentosa, ¿no? Hay que competir contra estas personas y muchas más. Y entonces de pronto dices, bueno, pues claro que yo tengo que hacer que la gente que lea mi guión vea mi película, que se le esté imaginando y que se esté emocionando y de pronto, como dice Rigo, pues hasta leer una onomatopeya y decir, wow, ¿no? Hasta lo pude escuchar y me estoy emocionando. ¿Qué está pasando en esa rendija? Y creo que es así, como pensar que no hay espectadores, no hay que preocuparse por eso, hay lectores. Y un guión es un arma de seducción muy poderosa. Y qué bonito comentario, Rigo. Ale, ¿tú quieres aportar algo sobre lo estético? Yo creo que yo lo que he visto en los mejores guiones que he leído, justamente una de las cosas, la verdad que hacen muy bien los gringos, en Estados Unidos lo hacen muy bien, por ejemplo, el angle on, esto darte a través de las pausas, de la forma en la que está redactado, te dan los ángulos de cámara, te dan las perspectivas, te dan el punto de vista y creo que es una cosa muy de oficio también, porque tarda uno en aprender a no llenar de descripciones que no sirven de nada. Hay que llenar de descripciones que tienen una importancia, están ahí por algo. Esa descripción de ese zapato
porque no puede haber, o sea, no puede ser otro zapato, es ese zapato, ¿sabes? O sea, hay una cosa de precisión que obviamente no siempre sale a la primera, obviamente no sale a la primera, más bien, obvio no, ni a la segunda y tal vez ni a la tercera, al tercer draft. Pero justo lo que a mí me parece que es el perfeccionamiento del guión es ir quitándole lo que no aporta a que te vayas imaginando la película o lo que estorba, porque también muchas veces cosas que estorban, y dejando lo que te va metiendo, lo que te va dando atmósfera. Porque sin atmósfera no hay terror. Sin atmósfera, si tú no creas una atmósfera que te ponga chinita la piel, no hay director que vaya a poder crearla si no está en el papel, a mí me parece. Yo me acuerdo cuando leí el piloto de El Exorcista, la serie de televisión gringa. Me lo dieron porque hice la producción de la versión, del piloto aquí en México. Yo me acuerdo estar leyendo ese guión y así, ¿no? Sintiendo, pero me aterró. Y si tu guión logra aterrar al director, al productor, al ejecutivo de Amazon que lo lea, ya estás, o sea, ya de entrada estás mucho más avanzado que alguien que pudiera decir, wow, está bien escrito el guión, pero me tuve que imaginar, o sea, como que ahí ya, si metiste a la persona en tu atmósfera, si le diste, lo hiciste que se volteara hacia atrás y pensara que hay alguien detrás de él, ya llegaste a un punto del cual, de ahí, si escoges si es un buen director, ya nada más hay para arriba, ya nada más hay que mejorar o ponerle y sumarle con todos los departamentos y toda la gente que se va a sumar al guión, pero también ese guión lo tiene que leer el músico y lo tiene que leer el diseñador de producción y lo tiene que leer la vestuarista, y todas esas personas tienen que sentir eso que tú pusiste en el papel. Si no lo sienten, entonces cada quien va a hacer su película, ¿no? Obviamente va a llegar un director, va a poner a todo el mundo en el mismo canal y demás, pero creo que si no está esa esencia dentro del guión, es muy difícil conseguirla después. Sí hay directores que transforman los guiones, pero creo que, no sé, ahora Kill the Dog, ¿no? Tienes el guión, sí es una herramienta de lectura. Tienes que apasionar al lector, así como apasiona una novela. Esta idea de que el guión solo es una guía para el director, para mí es completamente errónea. Yo creo que el guión sí se tiene que leer bien, entonces tienes que escribirlo bien, tienes que ponerle los elementos que necesita para inspirar a la persona que lo lee, para meterla en situación, para que el personaje le intrigue y le llame la atención. Si no lo haces desde el papel, ¿quién diablos te va a comprar tu guión? ¿Dónde lo vas a...? Nadie lo va a... Entonces mejor el director se puede poner a pensar en una idea y se la da a un guionista para escribirla. Pero digo, de verdad, o sea, es un poco esta polémica que hay sobre que si el guión es o no es una obra literaria. Yo estoy segurísima de que es una obra literaria. No es una obra publicada, pero es una obra literaria que después tiene más pasos, ¿no?, que seguir para llegar a ser una obra cinematográfica. Pero sí es una obra en sí. Y de hecho, yo he leído muchos guiones publicados en internet de grandes guionistas que me encantan, y me encanta llegar y leer el guión y conociendo la película y decir, wow, que ahí estaba desde el principio, ¿no? Y hay guiones mejores que la película. Y el director o lo interpretó bien o la cagó. O no. O no, como Kubrick escogió una partecita y esa es la que hizo. Pues sí. Porque si lees el Shining, pues Shining no tiene nada que ver con la película, ¿no? No, y también ver que cuando hay un buen guión, también, digamos que también motiva a que las demás piezas del equipo, pues digamos que puedan aportar de una manera, o sea, estas imágenes, estas atmósferas que a lo mejor tú estás ahí confeccionando. Bueno, llega el fotógrafo que es el experto y dice, wow, yo voy a hacer esta maravilla, ¿no? Y es muy bonito ver
cómo de pronto pues estas primeras ideas también luego explotan de una manera que también a veces no te imaginabas, ¿no? Pero de ahí es donde se vuelve un trabajo colaborativo, pero justamente eso, que tiene que ver con un buen trabajo, digamos, en el papel. Y algo también me parece que un consejo práctico, que lo habíamos hablado con las queridas dragmáticas, pues también que lean sus trabajos en voz alta, ¿no? Hay veces que, o sea, de pronto yo veo y digo, bueno, esto no tiene ni ritmo, no sabes dónde estás, todo está bastante como tan desarticulado, y la verdad es que mucho de eso, con un consejito práctico como lee en voz alta, la verdad es que se soluciona. Yo también... ¿Cómo? Claro, con intención. Sí, hay veces que también para diálogos como que es muy divertido, ¿no? Estás leyendo los diálogos en voz alta y como que tú le das la intención, tú te imaginas cómo es este personaje y todo se empieza a afinar de una manera muy bonita, ¿no? Entonces, sí pensar que los guiones pues siempre, claro, son cinematográficos en el sentido que hay imágenes de cine, pero como dices, Ale, también hay una parte literaria de que, bueno, que hay mucha gente que todavía la va a leer, sobre todo gente que les va a dar los millones. Entonces, la verdad es que también como decía mi biografía, y sé que todos ustedes también han sido jurados de muchas convocatorias nacionales e internacionales. Yo la verdad soy bastante dura con esas cuestiones. Y para mí la lógica es, si alguien no cuida un papel, ¿cómo va a cuidar 30 millones? Si alguien no está viendo... que hay, mira, falta ahora sí que ortografía. Yo me he fijado que hay gente que es súper versada, súper intelectual y tiene mala ortografía. Mira, eso no hay problema. Pero lo que sí hay problema es que no tengas la delicadeza para solucionarlo. Y si no hay esa delicadeza con el papel, ¿por qué yo voy a dar 30 millones? Si no hay un cuidado, si no entiendo el guión, si de pronto, sí, como decimos, bueno, pero ¿dónde están? ¿No? ¿En qué época? Imagínense, qué grave, ¿no? Entonces creo que siempre hay que pensarlo así. Ese es mi criterio, soy bastante dura con eso, pero sí me digo, bueno, si alguien no tiene un cuidado en el papel, ¿por qué? ¿Cómo lo va a tener con un chequezote como este, ¿no? Para la cinematografía nacional o lo que sea. No sé también ustedes si esto es algo que se suele decir mucho en el género, ¿no? Que a veces dicen, híjole, es que hacer terror es súper caro. ¿Por qué? Porque son muchos efectos, porque, híjole, hay una complejidad terrible, porque siempre nos imaginamos, claro, ¿no? Estos grandes presupuestos de Hollywood y, bueno, hay mil cosas, ¿no? Ustedes cuando están escribiendo... ¿piensan en el presupuesto? ¿Están pensando en el dinero? Si de pronto, pues ya saben, si hay un descabezado y 2 muertos o una montaña de pues sí, hay de cosas feas y sangre y en fin, pues todo eso cuesta mucho dinero. Entonces, ¿ustedes piensan en eso cuando están escribiendo, Ricardo? No sé si tú quieras empezar. Me encantaría decir que no. O sea, yo les diría como, no piensen en el presupuesto, sigan, vivan, sueñan. Vive, ríe, ama. Pero... A ver, les voy a contar como algo que me pasó a mí, digamos. Yo hice una película de comedia que quedó horrible, que no voy a decir el nombre. Quedó horrible. Pero el punto es que había un momento que había 2 fiestas que estaban sucediendo al mismo tiempo. Y eran 2 fiestas de niños que tenían que ir creciendo porque las mamás se iban como midiendo de yo pongo un inflable, yo pongo 7 inflables, cosas así, tenían que ir creciendo. Cuando me enseñaron el primer corte de la película, no había ni siquiera niños en la fiesta. Porque me dijeron es que no nos alcanzaron para los niños. Y entonces me emputé, porque me emputo todo el tiempo. Pero, o sea, solo se escuchaban los niños y me pareció como terrible. Me pareció horrible. Y entonces... hablé con los productores y les dije, güey, no mames, a la siguiente vez que no tengas lana, o me avisas, o compra un puto guión que no tenga niños, que no tenga 7 inflables, un astronauta llegaba, güey, o sea, era una locura. También me la mamé, pero no me dijeron nada. Y entonces, a partir de ahí les dije, güey, la siguiente vez, please no hagan eso. Y me dijeron, ok, tráenos algo que sea chiquito porque estamos buscando algo chiquito. Y les dije, ok, terror. Y entonces, de ahí me puse a pensar sí en presupuesto de cómo podía hacer que una película funcionara en una sola casa y cómo intentar que fuera
Es que no me gusta decir lo más barato posible porque siento que barato es una chafa, pero lo más sencillo de hacerse y lo más sencillo de conseguir de hacerse, ¿no? Que creo que es diferente a poco dinero y que lo que hicieron, que no había niños en la toma y solo se escuchaban las risas. Y entonces les picheo la idea que es justo la película que voy a dirigir, que son 3 señoras de la tercera edad que se juntan todos los miércoles a hacer tandas y este miércoles se van a juntar a hacer una sesión espiritista para intentar conectar con una cuarta que escondió la tanda en la casa. Y entonces ahí sí lo que pensé fue cómo hacer que una película pueda funcionar y que el conflicto, a pesar de ser muy sencillo, para esas mujeres la tanda significa todo, porque cada una tiene una razón de por qué esa tanda es muy importante y que además pensando en mi mamá que hace sus tandas y lo que sea es muy... Ay, seguro mi mamá me está viendo. Pero ahí sí pensé en el presupuesto, pero creo que a lo que quería llegar es, lo pensé a partir de, sí creo que un guión que suena más sencillo de hacer, no más barato, pero más sencillo de hacer, se va a vender mucho antes que un guión que suena complicadísimo. Entonces, me encantaría decirles que no piensen en su presupuesto, pero yo pensaría que a lo mejor piensen un poco en la sencillez de las cosas. Sí necesito 7 astronautas, 9 aliens, o a lo mejor solo necesito un astronauta y un alien, ¿no? Y es el 8º pasajero. Solo creo que para mí me ha funcionado muy bien en mi carrera el pensar que las películas, al menos en papel, suenen... La historia camine muy bien, pero suene muy sencilla de producir y que dice, güey, sí la sacamos. La sacamos, hasta la hacemos sin EFI, güey. El sueño de todo guionista que te digan, la hacemos sin EFI. Pero bueno, sí, o sea, esa experiencia no sé si le sirva, pero o sea, a mí sí me funcionó el pensar no en chiquito, porque yo no pensé en chiquito. Pensé en que la historia se sintiera sencilla de hacerse. Contenida, sí. Esa vez, contenida es la palabra. Lo malo de lo hacemos sin EFI es que luego te dicen, pero vas en especie, ¿no? No mames, no lo hagan en especie, amigos. No lo hagan en especie. hay que tener es que también hay que saber dónde estamos. O sea, no podemos pensar que va a llegar alguien y nos va a decir, sí, te voy a dar 20 millones de dólares por tu película. Seamos realistas del país en el que estamos, de dónde vienen los dineros, más allá de cualquier otra cosa, de la recuperación en taquilla, ¿no? Que hay que tener conciencia, porque no solo te estás metiendo le estás metiendo el pie en el sentido a la industria porque no se está haciendo tu película, pero tú también te estás metiendo el pie porque al final de cuentas te puedes tardar años y puede que nunca se haga. Entonces creo que sí tiene que haber cierta conciencia de presupuesto, cierta conciencia de simplificar un poco, de contener lo contenido. Además, tenemos pruebas de que hay toda clase de películas que les ha ido increíble con presupuestos de $500,000, ¿no? O sea, hablábamos de Blair Witch o de Paranormal, o bueno, ¿cuántas ha habido que no han requerido de muchísimo porque al final, además, ¿qué es lo que te asusta? Pues te asustan cosas de repente tan simples como una pared negra y la oscuridad de un closet, ¿no? Entonces tampoco... En teoría no debería ser tan complicado, ¿no? No, y las mejores películas de terror son contenidas. Bueno, no es las que a mí más me gustan, ¿no? O sea, son contenidas. No, y también que hay momentos donde tenemos estas escenas que a veces sí se resuelven de la manera más económica, a veces también, como decíamos hace rato, Maggie, que a veces queriendo resolver esta cuestión de los dineros y el presupuesto, a veces sales con ideas que son como mucho mejores y más originales, ¿no? Yo recuerdo mucho que a nosotras nos pasó en Huesera cuando estábamos diciendo, bueno, ¿cómo va a ser esta secuencia final? ¿Cómo va a ser la huesera, no? Fue algo que fue muy difícil porque hablando de monstruos, digo, en nuestro caso, la verdad es desentrañar. Sabíamos cómo funcionaba la huesera, muy raro, porque sabíamos cómo iba a funcionar, pero como que no la veíamos en su esplendor, como que fue una idea, algo que nos costó mucho trabajo aterrizar, ya como algo físico, como que decíamos, pero ¿cómo se va a ver? Fue algo, un proceso tan difícil para nosotras creativamente que tuvo que pasar con mucho tiempo, pero sobre todo como ese final que quien ha visto la película pues sabe que al final de Huesera pues ahí estás como una araña hecha de mujeres que son bailarinas, ¿no? Que al final se contrató como este coreógrafo que es como bastante interesante, Diego Vega,
que tiene pues esta compañía, bailarinas maravillosas, las chicas aparte lo hicieron estupendo en el frío, ya saben, y fue algo que se hizo como una decisión que tenía que ver con el dinero, como decir, bueno, pues no hay mucho dinero para esto, ¿cómo lo hacemos? Y cómo llegar a esta solución que fue muy económica, o la más económica, pues también fue la más impactante, ¿no? Que fue una imagen que fue muy original, ¿no? Cuando vimos la película y cuando estábamos, y mucha gente también decía, ay, es que qué padre se ve esto, ¿no? Y claro que también tenía que ver con el monstruo que habíamos construido, o sea, cómo todo se va, qué bonito es, ¿no? Cuando todas las piezas caen en su lugar. Y que de pronto dices, claro, es que era esta la imagen de esta película, con este dinero con el que contábamos. Tardó en llegar mucho esa imagen, muchísimo, pero me parece que también a veces pensar en presupuesto, pues sí te puede dar soluciones también muy originales, ¿no? Y muy únicas. Carlos, ¿quieres agregar algo? Sí, digo, esto que voy a decir no le voy a descubrir el hilo negro a nadie, ¿no? Seguramente todo el mundo conoce la historia de Tiburón, ¿no? Que no había tiburón, y entonces por eso Spielberg filmó un montón de puntos de vista y una aleta y tal, y a lo que voy es un poco que muchas veces las limitantes puede sonar feo, pero te ayudan a la creatividad, te la explotan, la potencia, ¿no? De hecho, o sea, por ejemplo, en mi película, en Game Over, justamente hay un monstruo, ¿no? Y ahí va el loco de Carlos Marín, que es amante de Robotín y las cosas como prácticas y todo es de veras, son prostéticos y maquillaje y animatrónicos y todo, lo cual lleva un montón de dificultades y algunas de ellas fueron como hasta muy, pues sí, limitantes, tal cual de que, ok, lo que se escribió no se puede hacer, entonces hay que hacer otra cosa. Y hubo que reescribir ciertos momentos que hoy en día estoy súper feliz de que tuvimos que hacerlo porque quedaron hasta mucho mejor de como estaban pensados originalmente. Porque esta limitante de que hay ciertas cosas que no se pueden hacer o no se pueden hacer como lo había pensado originalmente, te llevan a explorar otros caminos que a lo mejor son más tensos, más bonitos, más atmosféricos, más todo. Entonces creo que definitivamente sí hay que abrazar esta cosa de pensar en el presupuesto más que decir, no, yo soy un artista y denme a mí los millones ilimitados y tal, porque número uno no es realista y número dos, estás como eliminándote a ti mismo la chance de explorar otros caminos que pueden ser hasta mucho mejores, ¿no? Entonces sí, hay que ser realistas, sobre todo hay que ser muy inteligentes en el sentido de saber que, claro, o sea, pensar en presupuestos desde el principio, dos cosas. Uno, te ayuda a que la película la vayas a lograr, ¿no? Da mucho menos miedo 1 millón que 50 millones. Y dos, pues sí, te va a generar que explores otras cosas en lugar de, como dice Robert Rodríguez, sacar la manguera del dinero y deshacerte de los problemas con ella. No, explóralo desde otros puntos de vista, ¿no? Abracen como el hecho de que haya limitantes en lugar de decir, no, yo trabajo con presupuestos ilimitados y creatividad infinita. No es cierto, es mucho mejor explorarlo desde el otro lado y te vas a encontrar cosas mucho más interesantes y bonitas ahí, creo yo. No, totalmente, o sea, creo que hay muchos caminos, ¿no? De llegar a una imagen y es bonito explorarlos de otras maneras, ¿no? A veces es verdad que tener mucho dinero, luego no, bueno, que creo que no nos ha pasado a mí, a mí no, pero bueno, ha de ser muy difícil. Bueno, como decíamos al inicio de la charla, pues México, pues sí, es el país el mayor consumidor de cine de terror en el mundo. Qué orgullo, ¿no? Hay algo padre y es bonito ver cómo las audiencias les importa y se emocionan, y cuando vas a ver una película de terror este año, ¿no? Que ya es un cliché decirlo, que está siendo un gran año para el cine de terror. Que la verdad están saliendo unas películas que dices, wow, ¿no? Te estás horrorizando cada mes. Grandes obras. Y bueno, me gustaría como también preguntarles a ustedes qué piensan, que si ustedes creen que hay un tipo de terror, así lo voy a decir ahorita, un tipo de terror que le guste particularmente a la gente en México. Rigo, ¿tú qué dirías? Yo creo que sí, que en México le gusta más el terror paranormal a la gente. El terrenal, lo que normalmente escucho que se dice mucho es que ya hay suficiente horror en las noticias, en las calles, en los pueblos y demás, y que prefieren escapar de eso para estar en lo paranormal. En particular, Casa Embrujada. Y hay números que lo demuestran, de hecho, ¿no? De que Casa Embrujada funciona súper bien en México.
Y si te das cuenta, si te das una vueltecita por el centro, por ejemplo, ¿sabes? O sea, oye, aquí hay una historia de horror. Sí, fíjate, aquí hay un niño que se aparece en las noches y te cuentan ahí un anécdotazo, ¿no? Y hay leyendas que son aparte súper antiguas y que todo el mundo conoce en el barrio y demás. Hay una infinidad de leyendas en México. Y no nada más en la Ciudad de México, sino en cada pueblo, en cada ciudad, en todos lados. En mi casa, en casa de mis padres, existía Lucrecia, por ejemplo. Era un fantasma que se aparecía ahí. Y su niño, que tenía una pelotota y la aventaba contra la pared. Y pues mis hermanas contaban, es que nos asustábamos todo el tiempo, mis hermanas. Creo que también es culpa de ellas, que me dediqué a esto. Pero nos asustábamos mutuamente y era muy divertido, ¿no? A nivel de infancia, porque hacíamos trucos así súper elaborados para asustarnos. Pero así como mi familia se dedicaba a eso, me iba a casa de un amigo en alguna ocasión, acampamos en su jardín y ahí todos contaron una historia de terror que venía de su familia. Me acuerdo perfectamente cuando era niño. Y así sigue siendo hoy en día. Todos tenemos una historia de horror en casa. Entonces, yo creo que lo más importante, al menos para mí ahorita en este punto de mi vida, es si hay tantas leyendas en México, ¿para qué contar algo que sea más abierto, ¿no? Porque es fácil identificar obras o historias que son universales versus historias muy particulares en México. Ahorita en el Impeach, varios que ya los vi por aquí, por ahí les pregunté, oye, ¿y por qué tu película es tan universal? ¿Por qué no la particularizas, no? Porque es muy importante que se sienta que esa historia solamente se pudo haber contado en México. Y no nada más en México, sino que solamente en ese barrio. Y no nada más en ese barrio, sino solamente en esa casa en donde vive esa persona que es mexicana. Y eso va a hacer que el espectador, se vea reflejado en pantalla y diga, soy yo. Y entonces se lo va a creer y va a decir, claro, eso me podría pasar a mí. Y eso es importantísimo en el horror. Que te puedas meter en la piel de los personajes porque te ves identificado. No, qué importante es, ¿no? Y qué bonito comentario, Rigo, y muchas gracias. Y es cierto que también cómo es importante y cómo es original contar las historias de una manera tan particular. Y me refiero a original, y era algo que también, lo he compartido varias veces, que en nuestro caso con Huesera, pues pareciera que el hecho de partir de los espacios tan comunes, mexicanísimos, fue un elemento original, que no tiene nada de original, así es como vivimos, ¿no? Yo lo hablaba con Michelle y decíamos, ay, sí, ¿no? Es como en la casa cuando se te ve el agua. Claro, ¿no? Y se te ve el agua y luego tienes que tener ahí los tambos y tienes que ir por la cubeta, porque pues en mi casa pasaba mucho eso. Y de pronto como que esos elementos tan pequeños que para nosotros a lo mejor los pasamos de largo, fueron cosas que fueron muy importantes cuando hicimos la película. También otro que fue muy interesante, pues fue tener una alarma vecinal. Como ya saben ahora, como que decimos, claro, ¿no? Hay en ciertos barrios, muchos lugares en México, pues hay estos lugares donde dicen los puercos no llegan, ¿no? No llegan, ¿no? Hay que cuidarnos entre nosotros. Entonces, esta cosa de tener algo tan particular fueron elementos muy originales, ¿no? De pronto también nos daba risa cuando teníamos el guión ya escrito, que poníamos, es que como no hay agua, hay que tener una cubeta y echarla al excusado. Y en otros países no entendían por qué le echarías agua. Pues como que nunca se les iba el agua, no sé, pero yo como que sí fue una duda que a mí me llamó la atención y que decían, pero es que no entiendo, pero es que se fue el agua, sí, pero ¿por qué? O sea, no había, y dices, órale, como en tu país todo funciona, ¿no? Pero me parece que esos elementos nos ayudaron como a hacer tensión. Y eso, ¿no? Creo que también algo que ya he compartido mucho, pero me gustaría volver a decirlo en esta charla, y es que como a veces hay una geografía también de las casas, ¿no? En México vivimos, no ustedes, pues, más apretados, ¿no? Pocas veces tienes tu cuarto solo, ¿no? Yo nunca tuve cuarto sola, siempre estaba con mi hermano y había que comer y la tele prendida y en fin, porque son espacios más reducidos, ¿no? Entonces de pronto a lo mejor tienes una mamá soltera que vive ahí con los niños y el papá y el perro, y pues así son esos espacios. Y yo creo que también es encontrar el encanto
en nuestros espacios. A veces los pasamos de largo y queremos hacer estas casas como Freddy Krueger con sótano. No, el ático, que yo digo que es un ático, ¿no? Exacto, claro, o estos largos pasillos, y a veces simplemente hallar una geografía es original y te hace una historia más propia. Y si puedes hacer eso y puedes alargar y juntar todos estos elementos que hemos hablado, ¿no? Si puedes hallar esa geografía y estas casas donde no hay agua y la puedes alargar, y mientras tanto hay un perro amarrado ladrando, bueno, ya se te está cocinando algo interesante, ¿no? Obviamente estos son procesos muy largos, ¿no? Sabemos que qué difícil es llegar a bajar estas secuencias, estos momentos de terror. Y no sé, tú, por ejemplo, Ricardo, ¿tú qué dirías? ¿Cómo describir en cine de terror para México y en México? Híjole, yo lo que hago es pues ver a la gente de mi alrededor. O sea, que creo que también eso o sea, es diferente ver El Aro y que le empiezan a pasar cosas y yo digo, no mames, en México sacaría el huevo y te echa el huevo, ¿sabes? O sea, como siempre intento pensar como, ¿qué haría mi mamá? ¿Qué haría mi tía? ¿Qué haría mi prima? ¿Qué haría? O sea, como encontrarle los elementos de cómo los latinoamericanos, o sea, y los mexicanos reaccionamos a las cosas sobrenaturales, porque reaccionamos muy diferente a los gringos. Y digo los gringos porque es usualmente el cine de terror que más consumimos. Pero a mí me funciona mucho como el pensar como, pues sí, ¿cómo reaccionaría yo si se me mueve la pinche taza ahorita en un segundo? O si alguien le empieza a girar la cabeza. Creo que funcionaría muy diferente a como funcionaría un gringo. Entonces, eso a mí, pues sí, me funciona como muy bien pensar en... Pero creo que va de lo mismo, o sea, como de entender cómo funcionan nuestras casas, cómo funcionan nuestras familias. Sí, y ya nomás aumentando la cosa de Rigo, creo que también algo que funciona mucho en México, o al menos eso nos dicen, es esta cosa como el diablo. O sea, las cruces volteadas como que a los mexicanos nos dan mucho miedo porque al final de cuentas pues somos católicos la mayoría. Entonces que una cruz se voltee es como, güey, no mames. Entonces creo que también ahí hay un elemento como para usarse ahí. Pero otra vez, no es lo mismo que se le voltee a Reagan la cruz a que se le voltee a tu abuelita. O sea, es una cosa completamente diferente y que creo que eso es lo que tienen que explotar. Y eso es lo que tienen que realmente ponerse a pensar de cómo funcionaría en mi casa este monstruo. Y bueno, pues ahora sí que qué bonito ha sido, ¿no? Como compartir experiencias y platicar y reflexionar sobre estos temas. Pero pues bueno, creo que vamos a ir cerrando. Y me gustaría, pues por último, pues ahora sí que estamos en el CCC, en esta gran escuela de cine, con esta gran generación de cineastas, por gente que también nos está viendo pues en las redes sociales del CCC. Arriba la escuela. La otra no. Esta sí. No es cierto. La queremos también. No, pero me parece que también es importante para los que nos están viendo y que quieren dedicarse al cine de terror, como que pues yo creería que sí, que hay ahorita un auge, que también en el mundo se está haciendo mucho cine de terror y pues estaría padre que hiciéramos más cine de terror aquí en México. Ale, ¿cómo cerrarías? ¿Qué consejo le darías a todas aquellas personas que quieren hacer cine de terror, pero sobre todo escribir cine de terror en México? Pues mi consejo es escriban mucho. Ahora sí me estoy poniendo el sombrero de productora. Estamos buscando historias todo el tiempo. Los distribuidores nos están pidiendo a los productores historias todo el tiempo. Todo el mundo quiere ver más terror. Creo que además vean muchísimo terror, obviamente, pero creo que ahorita el auge que hay de un terror más profundo, con más a veces social, no sé, como Sinners o de body horror y llevado a más extremos, es una gran oportunidad para darle rienda suelta a tu imaginación, ¿no? En ese sentido, como que las limitantes que antes nos enfrentábamos, eso es una cosa que estaba pensando hoy, que era, antes nos limitaban mucho la posibilidad de lo que se puede lograr físicamente con una película, que se viera chafa, que se pudiera... que no pudieras llegar a tener un efecto padre que
que te creas. Y el otro día estaba Be Together, no sé si ya la vieron, pero bueno, es espectacular. Y una de las cosas que dije, hace 20 años, pensar que se hubiera podido ver bien ese momento de los brazos que se meten uno en el otro, nunca lo hubieras pensado. Entonces, y ahorita la verdad es que tampoco es que sea tan caro. O sea, yo creo que es mucho más caro pensar en tener múltiples locaciones en la Ciudad de México que tener unos buenos artistas de VFX que te ayuden con lo físico y con lo de VFX y un buen equipo de maquillaje que te ayude a hacer los efectos físicos. Creo que es mucho más múltiples locaciones, múltiples personajes, desplazarse por esta ciudad de locos. Es mucho más caro que concentrarse en una casa, pero tener unos efectos así buenos y muy buen maquillaje especial o un animatronic o algo así. Y eso, híjole, cómo nos abre puertas. Y creo que lo que dice Rigo también tiene muchísima razón. Hay tantas historias en México que podemos contar. Hay que rascarle, hay que sacar. ¿Cuántas cosas hemos visto historias que se repiten y se repiten en diferentes entornos? Y nosotros tenemos cosas originales, diferentes, que no estamos tocando. Temas, hay miles. Y somos un país con historia. O sea, si aquí, hablando de Estados Unidos, si en Estados Unidos pueden crear cosas cuando es un país que no tiene historia, como nosotros sí tenemos historia, mucha. Y creo que hay que rascarle, ¿no? Y sacarlo. Y creo que una de las cosas que todo el mundo está buscando hoy en día es algo, ¿cómo le dicen? Local for local, ¿no? Los estudios ahorita que te dicen, quiero algo local. Quiero algo local que se pueda, que sí puede ser que se convierta en algo internacional interesante, pero tiene que ser local. ¿Por qué nos gusta Squid Games? No tiene nada que ver con México, pero es local. Te enseña algo que solo puede suceder ahí. Y creo que es eso. Yo diría que ese sería mi consejo, ¿no? Gracias, Ale. ¿Tú, Rick? Creo que mi consejo es usen a sus amigos. Ahí voy. Y no me dejarán mentir Carlos, Avia y Pato, que yo soy de, oigan, los invito a comer, pero leemos uno de mis guiones. Y entonces literal yo digo, lean los guiones, o sea, entre ustedes lean sus guiones, leanlos en voz alta. Pato hace grandes personajes cuando lee, Avi también, se meten en personaje. Lean los guiones entre ustedes. Eso hace toda la diferencia, o al menos para mí ha hecho toda la diferencia. Usen el no sé si es el buen sentido, pero usen el talento de sus amigos. Tienen amigos talentosos con ustedes. Güey, léanse entre ustedes. Hagan grupos, platiquen entre ustedes. Sí, hagan que esta experiencia de escribir no sea tan solitaria, porque también luego creo que la soledad luego medio nos deja medio ciegos. Pero sí, hagan que escribir sea una experiencia, porque al menos para mí el cine es una experiencia. Entonces, hagan que la escritura sea lo mismo. Ya valiste, ya te voy a invitar a todas mis lecturas. Y al Pato, porque hace buenos personajes. Invitar a comer. Ok. No, sí. Consejos, ¿va? Bueno, el primero yo creo que sería rigor, ¿no? Trabajar diario, escribir diario, aunque sean 2 horas al día. Y terminar lo que acaban, ¿Dónde está Nachón? Ya está. Bueno, acabas de terminar tratamiento ya. Es que han tomado talleres conmigo, por eso lo digo. Terminar lo que acaban es bien importante. Aunque acaben a medias, mal, lo que sea, pero acaben. Hay que acabar las historias y empezar nuevas. Todo el tiempo. Y el parte de lograrlo es ponerse una cita con ustedes mismos y cumplir con ella. 2 horas al día y con eso hacen oficio y se los juro que les cambia la vida por completo. Y es bien poquito, 2 horas al día. Levántense temprano, 4 a.m. Sí. Es la hora en que se trabaja mejor. Yo sé que muchos aquí van a decir, no, es que yo trabajo mejor de noche. Bueno, las 4 a.m. es de noche, de entrada. Pero la gran diferencia entre trabajar de 10 de la noche a 1 de la mañana es que su cerebro va a estar descansado. De 10 de la noche a 1 de la mañana su cerebro está cansado. Entonces les va a costar más trabajo.
Si descansan y se levantan temprano, les va a costar se va a costar más trabajo levantarse, pero ya que estén despiertos y con el cafecito encima en las venas, entonces ya van a lograrlo más fácilmente, ¿no? Y ya, ese es mi consejo. Bueno, hay una frase de John Truby, que es como teórico del guión, que dice algo así como que tú no eres la única persona para la que escribes, pero sí la más importante. Y creo que va por ahí un poquito el mío, que tiene que ver como con la especificidad, ¿no? O sea, siento que a mí me han dicho, y seguramente a ustedes también, así como hay que hacer una película que sea para todos. Eso no existe, ¿no? O sea, eso, salvo que hagas, no sé, no sé si incluso si ni los Pixars ni los superhéroes, no existe, ¿no? Y creo yo que la manera más rápida de hacer una película que no sea para nadie es tratar de hacerla para todos. Entonces creo yo que piensen en sus obsesiones, en las cosas que los mueven, las cosas que les dan miedo, las cosas que les gustan, que les apasionan y lo que quisieran ver ustedes en una película. Y partiendo de ahí, va a ser mucho más fácil encontrar personas como ustedes, a las que les den miedo lo mismo que ustedes, que les mueva lo mismo que ustedes, que les apasione lo mismo que ustedes, que va a ser como su público. Pero sí, esta idea así como de que hay que hacerlo para todos es un error grave, creo yo, que pues sí, no estás pensando como en una cosa que no existe, que es el todo. Específico, qué me da miedo, qué me gusta, qué me apasiona, qué me mueve, y partan de ahí y les prometo que van a encontrar personas que se apasionen por lo mismo. Qué bonitas reflexiones. Bueno, yo nada más quiero decir que consejos prácticos, usen punto y aparte. Mucho lean en voz alta, la verdad es que sí te cambia todo y pues ahora sí que imagínense la película y por favor escríbanla así tal cual como se le están imaginando porque sí, eso se pasa al papel y me parece que ya no hay tiempo de preguntas. Bueno, pues creo que respondimos todas por sí. Gracias SSC, gracias a ustedes, qué bonito InPitch y qué genial noche.